Hola y bienvenidos. Soy Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Seguimos con nuestro proceso de modulación a nivel de programación orientada a objetos. En nuestra unidad número 1 estamos viendo la introducción a la programación orientada a objetos. Ya vimos una serie de propiedades y características que acompañan la introducción a la programación orientada a objetos y vamos a dar culminación de esta unidad con diagramación a nivel de lenguaje de modelamiento unificado de abstracción procedimental. Dentro de la programación, pues existe dentro de todos los procesos, clases y objetos. Una clase describe un comportamiento a nivel de unas características comunes y unos métodos de comportamiento que tiene el objeto. Una clase es una plantilla que define de forma pertinente los objetos de una clase y se compone de acuerdo a una información a nivel de atributos o propiedades. Esos comportamientos deben generar una serie de métodos que se reaccionan conforme a unas operaciones o funciones. Un objeto puede llegar a tener una instancia de una clase. Entonces vamos a ver esto cómo sería dentro de su comportamiento. La clase es la empresa, el objeto es el nombre de la empresa. La clase es la casa y el objeto es qué tipo de casa estamos hablando. El empleado de una empresa y el objeto puede ser el nombre del empleado. La clase puede ser la ventana de tiempo de diseño y el objeto puede ser la ventana de ejecución. La clase puede ser string y el objeto puede ser el llamado al nombre de Juan Pérez. Miremos entonces en tal caso qué son los diagramas UML. Los diagramas UML nos han venido acompañando dentro de muchos aspectos para liberar acerca de esos procesos de llamada a nivel de instancias, métodos y sobre todo nos ayudan dentro del diseño a validar qué es lo que necesitamos que, que salga dentro de la actividad de esos procesos a nivel de desarrollo. UML por sí solo se destaca como, mm, sí, como un lenguaje unificado al proceso de modelos de desarrollo de objetos. Por lo tanto, se conoce también como un lenguaje en el cual podemos estandarizar de manera visual unos objetos y unos estados de procesos de sistema. Por lo tanto, el lenguaje permite servir como modelo para un proyecto y garantizar que la arquitectura de nuestro software esté bien estructurada de acuerdo a la parte lógica, estructurada y de interfaz gráfica de nuestro desarrollo. Ayuda a los desarrolladores a representar la descripción sistémica de la manera más comprensible para quienes estén por fuera del campo. UML se utiliza principalmente dentro del desarrollo de software para aplicar los estándares basados en versión 2.0, que también es adecuado para visibilizar dentro de las mismas empresas. Vamos a ver entonces dentro del desarrollo del lenguaje unificado qué podríamos llegar a aportar dentro de la programación orientada a objetos. Pues este estilo de programación se basa en conceptos que permite que el objeto esté distribuido de acuerdo a unos bloques de programación que son distinguidos de acuerdo a unos objetos y que ellos interactúan entre sí para el manejo de envío de datos a nivel de los componentes que consta cada uno de los objetos. Cada objeto individual es un ejemplo de una clase superior. La misma clase se encarga también de actuar como objeto para que determine el comportamiento de las instancias que contiene. Los objetos son constantes a nivel de datos y códigos. Los objetos organizan unos datos a nivel de campos que también son llamados atributos, los cuales el código determina su procedimiento a nivel metodológico. Desde los finales de la década de 1980 hasta inicios de 1990, se desarrolló un gran número de métodos y de lenguajes para la representación de programación orientada a objetos. El resultado
fue una confusa abundancia de métodos apenas trazados dentro de la representación de la programación, pero fue una abundancia de métodos que permitió también generar una serie de comparables salidas que comenzaron dentro de tres desarrolladores a ver cómo implementarlo. Entre Jobs, Gray y Ivar Jacobson decidieron fusionar varios lenguajes que existen como estándar común. Dentro de ellos, los tres más destacados dentro del desarrollo de software orientado a objetos fue la, el método Bosch, la técnica de modelamiento de objetos y la ingeniería de software orientada a objetos. Entonces, por lo tanto, en común acuerdo comenzaron a unificar esos lenguajes y bajo el nombre de socios UML, los desarrolladores comenzaron a trabajar en equipo para comienzos de 1996. Luego se entregaron a Object Managed Group, que es el OMG, introducido bajo la versión 1.1 de Unified Model Language dentro del estándar de 1997. No obstante, ya con este trabajo que habían hecho, los desarrolladores crearon un grupo de trabajo para mejorar el lenguaje a través de múltiples versiones. Las críticas existentes incluían una semántica imprecisa e innecesaria y compleja, la falta de adaptabilidad y los estándares inadecuados, por lo tanto, los llevó a una revisión a fondo. El resultado fue finalmente UML 2.0. Se definió como un nuevo estándar a partir del 2005 y en la versión 2.4.1 construyen una base de normalización en ISO de 19.505.1, infraestructura, y el otro de 19.505.2 de superestructura de 2012. La versión 2.5.1 apareció en diciembre de 1917. ¿Qué conceptos básicos tenemos dentro del UML? Pues aparte de todo eso, imagínense en que tocó comenzar a distribuir los procesos a nivel de objeto. ¿Por qué? Porque hacer un lenguaje unificado es refinado por medio de em, digamos, de una sofisticada mención que se le dio en principio en la visualización de estados y las iteraciones que tenían dentro de los procesos de los objetos. Durante este sistema se extendía la popularidad dentro de lo más probable fuerte de influencia que ejercían los miembros de la OMG con IBM, Microsoft y Hewlett Packard, entre otros. La semántica estructurada hace el resto de los diagramas se utilicen como representación suficientes del componente del sistema. Basado en ello, ellos comenzaron a decir, bueno, deben existir objetos individuales, elementos básicos, deben existir clases, por lo tanto, se deben combinar elementos de una misma propiedad, deben haber relaciones de objeto por jerarquía y comportamiento a nivel de comunicación entre ellos. Debe haber una actividad de combinación compleja de acciones de módulos de comportamiento, interacciones entre las interfaces. Ya comenzamos a hablar del metadatos y el metamodelismo, que fue lo primero que comenzaron a involucrar. El metamodelismo incluye las unidades de lenguaje que operan dentro de los diferentes niveles y utiliza como estructura de comportamiento en el sistema. Algunos elementos utilizaban lenguaje modificado para definir dentro del metamodelismo, incluyente a la descripción del propio UML. Para ello utilizaban niveles dispuestos a la jerarquía M0 a M3. El nivel de meta se especifica dentro del lenguaje modelado y sus reacciones utilizando el meta object. Ese meta object define metamodelo, también permitiendo transferir metadatos a nivel de formato XML definido por OMG, que también representa el compartir una serie de actividades orientadas a objetos que sean de tipo meta entre herramientas de desarrollo. El Object Constraint Language
pues es el OCL del lenguaje de programación declarativo, el cual complementa el UML y regula las condiciones que deben estar en torno respectivo a sus modelos. Como lenguaje de texto y sin embargo nos sirve también como efecto de apoyo para disponer del modelamiento mismo. De aquí en adelante se desprenden una serie de atributos en las cuales se pueden identificar. Entonces, en primera instancia, se comienza a dar un orden de modelo. Luego del orden de modelo se comienza a estructurar el modelismo de acuerdo a los atributos, la clase y la instancia, y luego la clase a la que pertenece. Comenzando desde ese gráfico de modelo, podemos entender que pues el diagrama por sí solo debe tener una estructura, un comportamiento y de acuerdo a ese esquema, unas salidas de información. Entonces, entendemos de tal manera que se pueden distribuir estos diagramas y cada uno de esos artefactos como lógico, estructural y de interfaz gráfica de desarrollo. Por lo tanto, el alto grado superior de metamodelo de la versión 2.0 representa objetos reales y concretos a nivel de los datos individuales. Por ejemplo, si el objeto tiene un comportamiento de componente, todo lo que comprenden los demás datos describen la estructura del modelo M0. De acuerdo a eso, los diagramas UML deberían determinar la actividad o el paquete que llevaba a continuación para poder estructurar los modelos de metamodelos en M2 que especificaban la semántica y todos los procesos de ese modelo. Una vez creado los UML comprensibles, se necesitaba conocer el metamodelo UML y sus reglas. El nivel más alto era el M3, que era el metamodelo. Conforme a ese Meta Object Facility, trabajaba un nivel abstracto que definía metamodelos. En este nivel se define a sí mismo como un modelo que por lo contrario surgen otros metaniveles más altos. Las unidades lingüísticas a las cuales se podrían interpretar, entonces, definían como tal la representación de los participantes para entender las actividades, las unidades lingüísticas de la manera de abstraer los objetos, los procesos, estructura, funcionamiento, visibilidad, de tal manera que podríamos dependerlo de manera jerárquica como modelo y que los elementos asumieran esas tareas de especialización para que estuvieran más estrechamente con otros elementos. La clase como unidad lingüística son aspectos centrales en UML que definen como tal todo lo que van a interactuar entre ellas. Por lo tanto, son una serie de niveles que se entienden como relaciones más complejas. Entre ellas está el núcleo, que maneja todo el paquete, espacios, nombres, atributos. La asociación, que es la que permite definir cómo se van a asociar las clases. Interfaces, que son la definición de cada proceso de interfaz. El Power Time, que son las instancias cuyas subclases están divididas dentro del comportamiento de la clase. Los componentes separan como tal el sistema externo de lo interno, por lo tanto, las interfaces tienen que ver muy bien con los puertos y la composición que se establece a través de la conexión de esa interfaz. Lo que es importante detenernos ahí un momento y decir, bueno, entonces la delegación de los elementos ayudan como tal a la interfaz y el borde exterior. Los componentes son modulares, por lo tanto pueden cambiar. La estructura de composición y la estructura en la cual nosotros describimos esos elementos los blindamos con un montón de componentes que permiten que por fuera estén trabajados y por dentro tengan unos componentes. Es decir, que solo los puertos conectan el contenido del sistema y los llamamos clasificadores encapsulados conscientes de un elemento llamado partes y las piezas se comunican a través de conectores. Los perfiles. El perfil de configuración a partir de la versión 2.0 especifica lo que debe tener como actividad y como objeto a nivel de los proyectos y de aumentar la comprensión semántica y las connotaciones al colocarlos en lugares predispuestos para ello. Se pueden adaptar
con un perfil. El modelo comprende todos los elementos necesarios para representar una visión específica de la estructura o del comportamiento del sistema. Esto incluye las influencias externas como los actores que intervienen. La acción ya tiene que ver con la representación, perdón, del comportamiento y las acciones que tienen más trascendencia dentro del eje central. Los valores se aceptan a través de los pines de entrada y se envían a través de los pines de salida. Por lo tanto, todos los grupos semánticos a nivel de OML se manipulan a través de objetos, relaciones, características estructurales, acciones de llamada, generar valores, acciones de objetos, recibir eventos. Entonces, el comportamiento de la unidad del lenguaje también depende de la manera en cómo se haga ese modelo, a partir de que sean dinámicos y que contengan estas especificidades. La actividad que tiene que ver con la manera en que van a actuar entre flujos de datos y control que resulta complejo dentro del comportamiento de las actividades. La interacción, que es el metamodelo a describir conforme al intercambio de flujo de datos dentro de los objetos y cómo cada uno de los objetos puede ir intercambiando dentro de los afectados por él. El estado de máquinas es el diagrama de estados que permite como modelo mostrar aquellas situaciones o propiedades en las cuales es semi-estados dentro de las asignaciones de valor y sus transiciones. Los objetos de un estado pueden asignarse a través de actividades o de acciones pertinentes. También hablamos de distribución, una red formada por objetos conectados entre sí en mallas. Se ha dado un caso especial en el que muchos elementos se representan sobre software ejecutables o artefactos. Esto tiene que ver con la ejecución de entornos seguros a nivel de clasificación de nodos por la versión 2.0 de UML y por lo tanto el artefacto depende de un nodo. La distribución se representa de acuerdo a la dependencia y cómo surge la relación de instalación. La aplicación es el caso que se da, por ejemplo, en el artefacto de caso de uso. Este caso de uso representa como tal un sistema en el que un actor, una persona del sistema, es un elemento que describe una serie de actividades concretas dentro del sistema y por lo tanto el sistema tiene que dar un componente de comportamiento y describir el caso de uso a nivel de lo que va a pasar dentro del momento visible del mundo exterior y lo que suele representante por acciones concretamente. Dentro de una descripción de comportamiento del modelo, asignan una serie de requisitos detallados en cada uno de sus casos. La información de los flujos de información dependen también de las técnicas abstractas que nosotros podamos involucrar, dentro de las cuales se pueden representar de manera universal o que pueden tener una inferencia dentro de la clase, es decir, que la unidad de la información puede ser detallada a nivel de atributos, pero también puede tener un flujo de información que conecta a todos los elementos posibles que intercambian cualquier tipo de información entre sí. Los diagramas UML como campos de aplicación en breve introducción ayuda a 14 diagramas que se dividen en diferentes categorías. Las principales dentro de las categorías es de la estructura y comportamiento. Representan conceptos básicos de representación de diagramas. Dentro de un grupo de comportamientos UML específicas están la de iteración, la cual ayudan a especificar parcialmente cómo se determina el diseño y los modelos de salidas dentro de su fase. ¿Cuáles son los que se atribuyen dentro del diagrama de la estructura? Como lo vemos ahí en la representación, hay unos diagramas de estructura que se representan de acuerdo a modelos de un sistema en específico. La representación arquitectónica de software estática no representa un cambio, sino estados de dependencia para determinar yo qué debo ir haciendo dentro del proceso de desarrollo. Otros componentes son los nodos, los cuales los ordenadores o artefactos son los que se encargan de que el script sea determinado en tal aspecto. Los diagramas UML de esta categoría se representan con un sistema completo, estructurado de acuerdo a la ayuda de componentes que puedan darse bajo la versión 2 superior a la categoría de esta estructura. Dentro de esa estructural se encuentran los diagramas de clases,
los diagramas de objetos, los de componentes, los de estructura compositiva, diagramas de paquetes, diagramas jerárquicos, diagramas de distribución, de perfil. Y los que vienen de comportamiento se representan de acuerdo a situaciones dinámicas. Es decir, en estas están los casos de uso, los diagramas de actividades, los de máquinas de estados, diagramas de iteración, de secuencia, de comunicación, de tiempos. Y dentro de una visión más general, podríamos decir que se resumen dentro de esa manera categórica, dentro de la estructura, dentro de su comportamiento para el modelo de desarrollo al que nosotros queramos implementar. Comencemos con el diagrama de clases. Una clase está compuesta por un nombre, en este caso estamos colocando el ejemplo de un círculo, y tiene una serie de propiedades, atributos o campos, los cuales permite definir un nombre, el tipo de dato y la longitud que pueda tener. Esto que vemos acá son operaciones a nivel de visibilidad. Recordemos que eh, eh, mm, todos los métodos deben tener una serie de construcción a nivel de lo que estamos visualizando. Pero si vemos dentro de las clases se dividen en tres componentes. La primera es el estado o nombre de la clase. La segunda es la atributos o campos y la tercera son las operaciones, visualizaciones o métodos. Dentro de esas operaciones podemos ver que hay unos signos que los acompañan. Si estamos en la mitad, que son los campos o atributos, estamos hablando de visibilidad. Por lo tanto, dentro de la interfaz gráfica que nosotros vamos a lanzar, no va a ser visible el radio, el color y el número, pero sí va a ser visible la respuesta del pi. Y dentro de las operaciones decimos que hay métodos públicos porque tenemos un más. El más es público, el menos es privado y el numeral es protegido. Los set es el proceso de selección de los atributos y el get son los procesos de operación de acuerdo a lo que yo atrapo para que él haga. Los objetos almacenan información en sus campos y existen diferentes tipos de campos dentro de esos objetos. Hay unas instancias y hay unos static class. Dentro de los campos de instancia hay una copia en la cual se instancia cada clase y es accesible a otro objeto al que pertenece. Por lo tanto, ya podríamos decir que dentro de estos procesos existe una instancia en donde el objeto va a cada clase y la instancia accede al objeto al que pertenece. Los campos estáticos de cada clase generan una copia única en el cual cada campo equivale a lo que los lenguajes podrían llevar de manera global. El campo estático es accesible a través de una clase sin necesidad de instanciar la clase. Aquí tenemos dentro de la distribución una serie de comportamientos, y es que la clase círculo, por ejemplo, está dada con una serie de atributos. Los atributos son los que acabamos de exponer acá y dice que tiene una llamada radio que es doble y su longitud es de 5 o su instancia de inicialización es de 5. El string es de color, no sabemos cuál. El static in es un proceso en el cual vamos a determinar que el número de círculos es inicializado en 0 y el static final, que es el pi, como doble porque estamos hablando de un 3,1416, que es un número mucho más amplio. Entonces tenemos los campos, los métodos, los constructores y el main hace falta por agregar. El acceso a las variables de las instancias se utilizan dentro de la sintaxis de cada objeto. Por lo tanto, el círculo debe determinar una serie de características de llamado para que así lo podamos determinar dentro de nuestra clase. La variable CI
¿cierto? Es el radio con una longitud específica y el CI color es un color asignado, en este caso, rojo. Si C1 es null, se asegura dentro de los procesos de gestión que habrá una excepción por null pointer exception, lo cual indica que inicializará el círculo en número de círculos a nivel de un contador y generará la línea de impresión de acuerdo al círculo que nosotros le estamos dando por la asignación de ese pi. Las instrucciones que operen dentro de los objetos para obtener los resultados deben tener cero o más parámetros. Pueden retornar un valor que pueden ser declarados a nivel de void para que sean como métodos de llamados que retornen a algún tipo de valor. También pueden ser instanciados. Recordemos que el método genera una instancia que se invoca de acuerdo al objeto de cada clase. Cada momento en que nosotros accedemos a ella, los this como objeto de llamado validan la instancia y generan de manera directa el comportamiento. El método static no opera sobre el objeto de la clase ni la palabra this es validada dentro de los procesos inferiores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la sintaxis a nivel de el static, el tipo de entorno, el nombre del método y los parámetros que le vamos a colocar en ese proceso. Para validarlos, dentro de los parámetros, pues debemos colocarle como tal una asignación de llamado, de tal manera que podamos determinar para qué va a servir dentro del objeto ese llamado y cómo lo podemos hacer dentro de ese llamado. Entonces, a nivel de procesos y de llamados, pues vamos a ver un ejemplo de las clases y cómo los objetos pueden ser invocados para su ejecución, de tal manera que nosotros podamos verlo representado dentro del módulo o del instanciamiento que nosotros le coloquemos a ese proceso. Importante tener en cuenta que todas las características que le demos a las clases pueden ser llamadas de acuerdo a esas operaciones que nosotros le asignamos como métodos y que efectivamente nos permita entender cómo generarlas dentro del llamado para su efecto. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo a nivel de comportamiento para esa instancia. A partir del método de llamado, pues ya genero una serie de comportamientos a nivel de operaciones en donde le estamos diciendo que el get va a ser una circunferencia y el retorno de esa circunferencia va a ser el radio. De tal manera que lo que yo vaya a colocar como circunferencia debe retornar a una operación, la cual le estoy diciendo como base 2 por R por pi, el radio por el 3,1416 para obtener un método estático que no tiene un acceso a variables en la instancia, pero que sí tiene una operación distinta a lo que voy a obtener como salida. Los métodos de una clase pueden tener el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Cuando nos invocamos dentro de un método de compilación a un número particular de parámetros, determinamos qué es lo que vamos a invocar. Por ejemplo, si tenemos una firma, signature, él lo que hace es verificar dentro del nombre de los métodos más la lista de parámetros, identificar a qué estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la clase cuenta. La clase cuenta tiene una serie de propiedades a nivel de una serie de depósitos. Ese depósito lo estamos dejando como un tipo de dato doble. ¿Por qué? Porque está instanciándolo con un monto de dinero y pues recordemos que el monto de dinero puede ser 1.000 pesos, pero normalmente dentro de las peticiones bancarias nos dicen 1.000 el punto de miles, coma con dos decimales, por eso lo dejamos como doble. Y este objeto deposita el monto y lo determina dentro del valor como pesos. Por lo tanto, el método public void depositar devuelve el parámetro como doble el monto y el string de la moneda. Procesa el depósito para poderlo invocar de tal manera. Entonces,
De este modo podríamos decir que efectivamente sí existe el proceso de llamado a nivel de la representación de cada una de los objetos que nosotros queremos ver dentro del proceso de desarrollo y cómo ellos van actuando dentro de la semántica de llamada. Entonces, sí es importante que nosotros definamos muy bien a nivel de parámetros cómo podemos generar una serie de métodos y cómo estos métodos pueden llegar a ser instanciados para que retornen dentro de las operaciones que nosotros queremos dar frente al modelo de desarrollo. Bien, entonces para ello vamos a determinar un ejemplo. Entonces vamos a mirar cómo poder trabajar clases con llamados y eventos que se pueden dar de acuerdo a la formación de expresiones en Java. ¿Listo? Miramos. Listo, entonces vamos a empezar a hacer un resumen de acuerdo al proceso y luego ya pasaremos a mirarlo dentro de la programación de Java para que comencemos a reconocer su sintaxis y demás componentes de ayuda para entender muy bien lo que llevaremos a cabo. Entonces, aquí tenemos en resumen lo que viene siendo un diagrama de clases a nivel de clases. Atributos y métodos. Entonces acá tenemos una clase que está dividida en tres, siempre su componente, y vamos a verlo aplicado a un sistema de un zoológico. Entonces, para poderlo utilizar de esa manera, determinamos que la clase debe tener un nombre y todas las segundas fases de esa clase son los atributos o campos. Determinamos primero qué podemos ver en un zoológico. Los zoológicos tienen animales de diferentes especies. Entonces, la clase principal va a ser animales. Y ahora vamos a instanciar las clases que componen esos animales como atributos. El atributo contiene un valor que describe la instancia de cada una de las clases. Dentro de ese proceso estamos mirando que los campos contienen un nombre, una ID y una edad. Entonces, la visibilidad, en este caso, si lo ponemos menos, quiere decir que no va a ser visible. Si lo colocamos más, debe ser visible. Entonces, acá estamos colocando que el atributo nombre, ID y edad van a ser privados, no van a ser visibles. Uno es de tipo string, otro es de tipo entero y el otro es de tipo entero. Ya vamos a generar los métodos que permiten identificar las características de comportamiento de cada clase. Podríamos llegar a crear unos métodos de comportamiento a nivel de definir un nombre. La definición del nombre puede ser también un, un formato en las cuales yo pueda asignarle. Aquí definimos el nombre como privado, ¿cierto? Y luego le decimos paréntesis y void para saber qué es un método al cual yo voy a hacer el llamado. Y luego comen, porque es una de las operaciones que los animales hacen, ¿no?
El signo menos, lo que les indicaba a nivel de visibilidad, permite que sea privado. Lo público es lo visible y protegido con el numeral. Esta tilde define el paquete por defecto, no es muy utilizada, pero es importante poderla tener como claro ejemplo. ¿De acuerdo? Al empleado le podemos dar unos atributos de acuerdo a nombre, ID, teléfono y departamento. La única tipo de dato diferente es el ID, que es de tipo entero. Y la operación es actualizar el número telefónico, de lo cual es importante poder determinar aquellos hallazgos de usabilidad. Dentro de los nombres que se le están dando por atributos a nivel de operaciones, pues determinamos que efectivamente los animales van a tener una característica básica a nivel de comportamiento y que van a tener unos atributos asociados a él para poder determinar qué es lo que lo acompaña. Importante verificar cuál es la relación de herencia. Aquí tenemos una serie de animales que se pueden asociar a él, porque tendríamos que asociarlos a que son animales que comparten datos iguales, nombre, ID, edad, ¿cierto? Pero que todas ellas pueden tener una operación también que puedan ser compartidas. Si estamos hablando de la superclase, ¿cierto? Entonces hay unas subclases que se derivan de él para identificar esos atributos que son compartidos. No que sean iguales, sino que tienen el mismo atributo, porque todas las tortugas tienen un nombre, deben tener un ID, deben tener una edad. Lo mismo pasa con las nutrias y lo mismo pasa con los loris. En las tortugas ya estamos hablando de que podríamos darle una característica específica a la tortuga, pero que también puede ser una abstracción de acuerdo al comportamiento de de todos los objetos. Por ejemplo, el peso aplicaría para todos. Lo que hacemos acá es simplificar la clase, pero siempre debemos identificar particularmente dentro de las subclases que tiene diferente que no sea a los demás. Otro tipo de relación es la asociación y se va de manera lineal. Por ejemplo, una línea simple entre nutrias y erizos del mar. ¿Por qué? Porque la nutria puede comer erizos de mar. El siguiente tipo de relación. Y la agregación en la cual podemos involucrar también componentes de hallazgo a nivel de las tortugas cuando tienen un comportamiento similar. Un grupo de tortugas puede ser llamado tortuguero, ¿cierto? Hay unas asociaciones que son tortugas, pero que puedan existir o puedan convivir en manada es dependiente de su comportamiento. Por eso lo agregamos. La siguiente es la composición. En esa composición podemos sacar subclases distintas de acuerdo a lo que el zoológico puede tener. Por ejemplo, los sitios en donde van a estar ubicados y donde las personas que visitan o los mismos empleados pueden tener.
La multiplicidad es uno de los procesos que se deben tener en cuenta para eh, denotar aquellas características que pueden tener una sola recepción. Entonces podríamos hablar de uno a uno, de uno a muchos. Ujú, correcto. Podríamos identificar esa relación de uno a muchos, de uno a uno. Ese es un diagrama mucho más completo de acuerdo a el ejemplo que se está dando para un pedido. Entonces tenemos el cliente, el usuario, el administrador y un carrito de compras. Ya tenemos una serie de atributos que son visibles, perdón, hay una serie de atributos que son privados porque son sus datos personales, no los podemos revelar. Y el método público es el acceso a la autenticación, que es verificación del usuario, inicio de sesión. La clase principal es usuario y es dependiente de la clase que está derivada por administrador y cliente, porque todos son usuarios. Todos son usuarios, pero todos tienen una serie de comportamiento distinto. El cliente puede registrar y puede loguearse y puede actualizar su perfil, mientras que el administrador puede hacer todo lo que necesite. El carrito de compras tiene un cliente y muchas compras a su vez. La composición de su comportamiento, ¿no? Luego ya miramos el pedido, ¿cierto? Si no tuviéramos esas tablas, pues no había de allí el desglose de todas esas actividades que se van desarrollando. El cliente puede ser uno y puede solicitar muchos pedidos. Él puede llegar a tener una información de consulta, pero de pronto no puede comprar nada. De lo contrario, si llega a comprar, pues tiene que registrar como tal su compra y verse reflejado qué fue lo que se solicitó por cliente. El pedido tiene un detalle de pedido en el cual se identifica el orden, el producto y todo lo que pueda integrar dentro del proceso de desarrollo a nivel de procedimiento de una composición de clases. Entonces, por consiguiente, podemos determinar que efectivamente las clases son aquellas que me permiten determinar los modelos de comportamiento y lo que le permite acompañarlos de acuerdo a su método. Por lo tanto, todo lo que nosotros describamos dentro del desarrollo debe ser determinado por esas características esenciales de acuerdo a lo que nos indica el objeto que tiene, que se identifique como único, de tal manera que estructura una forma lógica, un método que permite dividir un subproblema a niveles pequeños y resolver todos esos métodos de una instrucción de una manera más sencilla del proceso a nivel del conocimiento de la interfaz y los parámetros que le podamos agregar. Yo les agradezco a ustedes por el acompañamiento. La idea es poder ver en una siguiente presentación ya lo que involucra el proceso de desarrollo a nivel de nuestra segunda unidad. Aquí vamos a tener definiciones, unos programas, unos modelos, abstracción y encapsulamiento a nivel de polimorfismo. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Nos vemos en un próximo video para entender el proceso de nuestra segunda unidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente resto de día agradable.